Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos en el foro temático número 5, en la mesa que se dio a llamar el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar en el acompañamiento terapéutico. Nos acompañan la doctora en psicología Graciela Bustos de San Luis, que es presidenta de ATRA, licenciada en psicología, magíster en salud mental, es doctora en psicología de la Universidad Nacional de San Luis, coordinadora del posgrado de la Universidad de Cuyo en sede San Luis, docente universitaria y autora del libro en la temática. También está con nosotros la licenciada Alicia Inés Stolkiner de Buenos Aires, que es licenciada en psicología, diplomada en salud pública de PUBA, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y otros posgrados, investigadora categorizada 1, expresidenta de la International Association of Health Police, actual miembro de la coordinación de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y también nos acompaña el licenciado Luis Uruguay, psicólogo y magíster en desarrollo local y regional, con estudios de doctorado en ciencias políticas en la Sorbonne de París, consultor en la Oficina Regional de Ciencias del UNESCO para América Latina y el Caribe, es secretario general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y miembro de APA, coordinador de la Cátedra Regional de Complejidad y Condición Humana en la Universidad del Centro Latinoamericano en Economía Humana. Bueno, tenemos una super mesa para cerrar este congreso, así que le voy a dar la palabra a Graciela Busto. Quiero avisarle a la gente que nos está acompañando en este momento que hay un número de teléfono por debajo para aquellos que tengan algún inconveniente con el chat, por si quieren hacer preguntas, que vamos a abrir un debate después de las ponencias de cada uno de estos grandes invitados. Graciela, te paso la palabra a ti. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como estamos con dos expertos en el área de disciplina e interdisciplina, yo me voy a remitir a el trabajo interdisciplinar del público, desafíos y posibilidades. Yo trabajo en el hospital público desde hace más de 30 años y para mí la interdisciplinariedad vino de la mano de lo que nosotros llamamos el proceso de formación institucional del Hospital Escuela de Salud Mental de San Luis, una experiencia que fue dirigida por el doctor Jorge Luis Pellegrini. Y en ese devenir de ese proceso de transformación, implicó pasar de un hospital con clásico monovalente a un hospital de adultos, luego a un hospital de mental, fuimos aprendiendo sobre el acompañamiento terapéutico y fuimos aprendiendo sobre interdisciplinaridad. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que tuvo que hacer la inserción social y familiar de los pacientes crónicos necesitados de atención, la mayoría de nosotros se convirtió en agente terapéutico empírico, de ejercer la función del acompañamiento para poder ir acompañando ese proceso de adentro fuera, para ir reinsertando a estas personas en los contextos familiares y comunitarios, de que decimos la función de acompañamiento. Pero a su vez tuvimos que atravesar un proceso que nos marca hoy, en noviembre de este año, cumplir 28 de esa experiencia. Lo primero que aprendimos ahí fue del agrupamiento a la grupalidad. No hay una posibilidad de realizar una verdadera interdisciplinario si no hay básicamente una construcción de grupalidad.
ese fenómeno nosotros lo llamamos la institucional, porque la manera, una de las consignas que teníamos entonces, es que nadie trabaja solo, es que era la posibilidad de encontrarnos con otros de disciplinas iguales, diferentes, cada uno portaba saberes distintos, pero que nos enriquecían y que nos permitían avanzando. Y en ese encuentro, donde se bajó mucho sobre el tema de la horizontalidad institucional, si se rompió. Graciela, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, habla un poco más lento para que se escuche la riqueza de lo que estás transmitiendo, un poco más lento por el tema de la conectividad. Entonces, poder avanzar en ese proceso fue necesario pasar del agrupamiento, ¿no?, a la grupalidad institucional. Fuimos construyendo equipos, fuimos sumando lo que cada uno tenía, y en ese proceso rompimos con una cosa jerárquica y sobre todo de verticalidad, y empezaron a construirse equipos que tenían como base la oralidad. Todos tenían voz y voto, todos podían opinar, todos podían cómo veían los problemas. El hospital público, entonces, y ahora, trabaja con poblaciones de altísima vulnerabilidad social. Enfrentamos problemas sumamente complejos, dolorosos muchas veces, que tienen que ver con que las personas no han tenido acceso a la educación, no tienen techos, no tienen comida, se han roto los vínculos y los soportes de sostén, y a todas estas problemas hay que irlas resolviendo. Entonces, aprendimos que salud mental no es dar un psicofármaco o realizar psicoterapia. Es algo que va muchísimo más allá de, y en este espectro es donde entra el trabajo básicamente de todo el grupo, y dentro de estos equipos acompañantes terapéuticos, que como dije recién, al principio ejercía la función, éramos psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, que ejercíamos la función de acompañantes. Con el transcurrir del proceso de reforma fue posible, eso empezó en el año 93, ya para el año 2000 estábamos vinculados con ATRA y empezábamos y se empezó a dictar en San Luis una de las primeras etapas en acompañamiento terapéutico universitario. 6 o 7 años después, en el año 2017, logramos la ley de ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos, que los inscribía como personal de salud, los ubicaba en ámbitos de la clínica y permitía la acción. Así como empezaron a ingresar de modo gradual, muy paulino, y aún tampoco es masiva, sino que es participativa, la incorporación de acompañantes terapéuticos al sistema público. Volviendo al tema de la interdisciplina, esta necesidad que tuvimos por la complejidad de los problemas, encontramos las distintas disciplinas y poder hacer aportes para resolver problemáticas complejas que los sujetos necesitaban. Lo interesante de estos grupos es que construimos equipos disciplinarios para abordar todas las problemáticas institucionales. Se construyeron equipos interdisciplinarios para la guardia, para el sostenimiento de pacientes internados. El hospital tiene en este momento solo más de internación, que son las rápidas de rotación. Se construyeron los equipos interdisciplinarios para la coordinación de grupos,
hay grupos terapéuticos, hay grupos de protección de salud, hay grupos de seguimiento de estrés crónico. En la mayoría de esos grupos ha habido o hay acompañamientos en la coordinación de esos grupos. Llamamos equipos de atención domiciliaria, donde una estrategia es una figura central. Llamaron equipos de trabajo de área externa, se arman equipos de consultorio. Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de visitar el hospital, van a ver siempre gente caminando junta. Son los equipos de área externa, se paran un rato en el de pasar grupos de profesionales de un lado para otro, y generalmente son los equipos que se desplazan juntos por el hospital. Muy importante es que cuando uno aborda las temáticas desde un equipo interdisciplinario, le permite al equipo no referenciarse con una persona o con un profesional, sino con un grupo de profesionales. Entonces, cada vez que recurre como hospital en cualquier horario en que su equipo va a estar presente, esta es una vez que tiene la de abordar temáticas. Graciela, discúlpame que te vuelvo a interrumpir. ¿Por casualidad auriculares tendrías? Porque nos estamos perdiendo, se entrecorta por momentos. Si te pones los auriculares, por ahí permitimos que el audio sea un poco más, para que se pueda escuchar mejor la ponencia. Gracias, Graciela, y discúlpame la interrupción. Ahí va. No. Bien, espero que ahora se pueda escuchar un poco mejor. Ahora se escucha mucho más claro, muchísimo más claro. Bien. No me quiero extender y voy a dar un ejemplo concreto de, por ejemplo, cómo intervenimos interdisciplinariamente en área externa, por ejemplo, atención domiciliaria, con un ejemplo bastante reciente. Hace muy poquito entro a la farmacia del hospital y veo alrededor de un escritorio 5 personas. La psiquiatra, la trabajadora, su acompañante terapéutico, la farmacéutica, el enfermero, que estaban armando una salida de terreno para una paciente. Se hace acompañante y escucho que le dice a la médica que había hecho una prescripción de toma de desayuno, almuerzo y cena, le dice, disculpame, pero en esa casa se come a lo sumo 2 veces por día. Si vos pretendés que tome medicación en estos horarios, esa no es su. Y esa comentario que hace la acompañante hizo que todo el equipo se detuviera a pensar cómo va a resolver esa situación. Entonces la trabajadora social dice, hay un merendero y un comedor comunitario. Dice la psicóloga, no va a querer ir porque ella le da vergüenza ese tipo de, no, ya lo hemos hablado y no quiere al comedor comunitario. Entonces ahí hubo que parar, hubo que ir a la ambulancia, hubo que ir hasta el lugar y empezar a articular las redes si era factible garantizar la alimentación para ella y 3 niños que tiene. Ese trabajo interdisciplinario, que no se resuelve dando una acción de psicofármacos o haciendo una cita psicóloga, mandando a la compañía veces por semana a la casa de la paciente. Fueron las redes comunitarias que existen, que solo hay que darlas o que a veces hay que incentivarlas, y encontraron la solución para que esta mamá recibiera alimentos y sus hijos también, pudiera tomar la medicación que estaba indicada, ¿sí? Pero fue a partir de la observación que hace la compañía, la posibilidad que tiene la médica de replantearse todo el enfoque de la para poder usar la asistencia. Por lo que, más de la multireferencialidad teórica, lo que necesitamos es
Ayer alguien decía en una disertación, no solo hay que saber oír, hay que saber escuchar, no solo hay que saber, hay que ver, hay que saber mirar, ¿no? Esto en un interdisciplinario es absolutamente fundamental. Alicia en muchos de sus textos que es un posicionamiento y que se da la práctica. Esto es nosotros observamos. Además de esto, de lo que puede escuchar y ver el equipo, es importante lo que van a hacer los mismos sujetos a los que nosotros asistimos, ¿sí? Trabajar mucho el tema de la subjetividad, de la intersubjetividad. Otra cosa que nos pasa con los equipos interdisciplinarios en el hospital es que no necesitamos entrevistar todos al paciente. El abordaje, por ejemplo, en la internación, es el que elige con qué miembro del equipo conectar. A veces es la psiquiatra, a veces es la trabajadora social, a veces es psicóloga. Él recurre a esa zona que le genera confianza, mayor empatía, ¿sí? Y esa es la que da después la atención conjunta. No hace falta que lo entrevistemos juntos al paciente, pero sí es fundamental que haya algo que nosotros le llamamos la coordinación. Que entremos, que evaluemos la situación, que todos estemos enterados, que todos sepamos qué está pasando con el paciente y familia, qué demandas el sujeto nos ha ido planteando. Y como para ir cerrando, porque sé que los tiempos son tiranos, ¿no? El trabajo interdisciplinario que garantiza accesibilidad al sistema, que se pueda ver y garantizar. Si no logramos eso, logramos además la adhesión al tratamiento, logramos que el sujeto se referencie con un equipo y podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Estas son las cuestiones que nos permiten pensar que el trabajo y el abordaje de estos grupos permite escuchar, permite una última cosa, a veces hay que abandonar los saberes científicos y ayornarse con los saberes populares. La gente a veces sabe mucho más de cómo recuperar la salud de que nosotros. Y por eso, mi último comentario es la gratitud que nos han enseñado los pacientes a lo largo de esta experiencia y cómo ellos sirven como para diciendo, como para ir generando. Una vez que se genera un vínculo de confianza, los pacientes muchas veces se vuelven docentes nuestros, nos enseñan una cantidad de cosas que después habrá que en un momento, como también dice Alicia, conceptualizar, ¿sí? Siento que hay que conceptuar estas experiencias. El primer momento es el de la asistencia, el de la atención, y después un segundo momento para conceptuar. Gracias, Vero. Muchísimas gracias, Graciela. Hermosa es tu ponencia. Le vamos a dar lugar a la licenciada Alicia Stolkiner. Alicia. No se te escucha, Alicia. No se te escucha. No. A ver, fíjate en la pantalla por debajo que hay varios iconos. Si tenés activado el que dice activado audio. Ahora sí. ¿Ahora me escuchás? Ahora bueno. Sí, Alicia, perfecto. Vos sabés que estaba en verde, no estaba, pero bueno. Bueno, antes que nada, les agradezco estar acá. No voy a repetir lo que suelo decir en broma, que es el texto mío de interdisciplina e indisciplina, es el texto más citado. Ahora le he agregado una frase nueva que hay que
que quiere decir hay que profanar la investigación. Profanar quiere decir retirar, retirar algo que estaba puesto exclusivamente al servicio de los dioses y ponerlo al servicio del común de los mortales. Eso dice Agamben, y de alguna manera hay que profanar esto que decía Graciela, de conceptuar, de producir conceptualmente alrededor de lo que hace y realmente ir recuperando estas prácticas me parece fundamental. Cuando pensaba cómo intervenir y en función de algunas cosas que venían sucediendo y que estábamos trabajando, pensé que llegar al campo de la interdisciplina en la salud implica haber tomado dos posiciones básicas. Una es una conceptualización compleja de la salud, de enfermedad, atención, como un proceso. Y ahí introduje ya la palabra cuidado, que viene ligada al proceso de atención, pero que tanta necesidad tenemos de pensar hoy en día como incorporación de prácticas de sistemas de salud. Y cuando hablo de sistemas de salud no estoy hablando exclusivamente del sistema prestador formal de servicios de salud, sino que esa continuidad que se tiene que establecer permanentemente entre prácticas cotidianas de cuidado que desarrollan las personas, las familias, etcétera, en su vida justamente cotidiana, y la articulación de esto con los sistemas de prestación de salud o el sistema formal de cuidados de la salud, donde también hay que reconocer una dimensión básica del cuidado. Voy a pivotear permanentemente entre la cuestión del cuidado y la cuestión del acompañamiento posteriormente. Y justamente pensaba en un hito histórico, que es el año 1978, cuando simultáneamente aparece por un lado en Alma Ata la enunciación de esa estrategia de atención primaria de la salud, que pocos años después sería reducida a una atención primaria selectiva, etcétera. Y acá les voy a recordar algo, que la palabra es primary health care. Care quiere decir cuidado, no atención. Y entonces, por un lado, la estrategia de cuidados primarios de la salud, que se pensó y se soñó a partir de Mahler, fue como una especie de utopía, en una organización total de los sistemas de salud, en cuyo corazón, entre otras cosas, tenía dos componentes interpretados de muy distintas maneras. Uno era intersectorialidad e interdisciplinariedad, y el otro era recursos humanos no convencionales. A mí no me gusta la palabra recursos, creo que son humanos, son trabajadores, pero no me gusta la palabra recursos, que viene de un modelo bastante objetivante de la organización de los servicios de salud, pero me gusta lo de no convencional, porque al colocar el elemento de los no convencionales, que algunos redujeron a la presencia de agentes o promotores comunitarios de salud, etcétera, etcétera, lo que estaba haciendo es tratando de reparar esa barrera que se había abierto entre el sistema prestador de servicios de salud y las prácticas de las personas en sus vidas cotidianas de cuidado de la salud, las prácticas de autocuidado vía Eduardo Menéndez. Y en ese mismo año, en 1978, en Gorizia se iniciaba la reforma psiquiátrica italiana, la psiquiatría democrática italiana realizada por Basaglia, que iba a plantear la descentralización con respecto a las grandes instituciones manicomiales de las personas con diagnósticos psiquiátricos, o como diríamos con nuestro marco actual, de tratamientos de sufrimiento psíquico severo. ¿Por qué todo este hito? 1978, porque ha pasado muchísimo tiempo alrededor de eso, porque eso empezaron a suceder todos los procesos de reforma de los sistemas de salud, como bien dice Mario Rovere, la estrategia de atención primaria a la salud no fue el inicio de una era, sino fue el canto del cisne de una época determinada, que eran las grandes políticas de cobertura universal, acceso universal de los sistemas de salud de los países socialdemócratas europeos, pero dejó una huella. Y esa huella fue justamente esta definición amplia que después del pensamiento médico social latinoamericano se fue problematizando aún más con la incorporación de determinantes, la determinación social de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, etc. En ese contexto,
en ese contexto, la aparición del acompañamiento terapéutico, bien puede inscribirse en un dispositivo que nace básicamente, ya sé que somos personas los que acompañamos, pero constituye un dispositivo dentro del sistema de atención en la medida en que se va profesionalizando, un dispositivo que nace como un enlace entre el sistema o el sistema de atención al cual antes debía la persona irse y trasladarse para recibir para recibir la atención de la cual se trataba, y la vida cotidiana. El acompañante es un dispositivo que acompaña, el nombre lo indica, terapéuticamente, vamos a decir entre comillas, hace como una extensión del sistema formal de atención al sistema informal de cuidado, y en esa lógica sistema informal de cuidado introduce además después en el equipo tratante justamente lo que es la vida cotidiana, que es exactamente el lugar donde de alguna manera se particulariza lo social, como diría Ernest Heller, pero es un lugar además donde las personas despliegan su sufrimiento, sus males, sus vínculos, etc. Entonces, a mí no me extraña que en algún momento, cuando me tocó de ser una obra social de personal jerárquico hace muchos años, en la década del 90, me tocó coordinar un equipo interdisciplinario de atención en salud mental, que el acompañante terapéutico incorporado en el equipo, y como bien creo que Graciela señaló un ejemplo muy interesante recién, incorporado en el equipo, el acompañante terapéutico incorporaba no solo una voz distinta, sino una mirada distinta con respecto a la persona, que en muchas oportunidades formaba parte de cómo el equipo conceptualizaba el problema, de tal manera que, por ejemplo, en alguna oportunidad yo he visto psiquiatras capacitados para trabajar interdisciplinariamente, obviamente, porque esto del trabajo colaborativo y de la horizontalización que bien señaló Graciela son elementos centrales en el trabajo interdisciplinario. He visto repensar su estrategia de medicación a partir de la intervención o del informe del acompañante terapéutico en ese proceso de construir interdisciplinariamente una estrategia común de abordaje del problema que incluye a la persona, no una estrategia común de abordaje de la persona, sino del problema, y donde el acompañante cumple una función fundamental al aumentar los márgenes de autonomía de esa persona. Esto, quiero decir, el otro día en una reunión también de acompañamiento terapéutico dije, hay algo que es notable en los procesos de las personas que han tenido crisis de internación, en el proceso de ir saliendo de esa crisis con internación, digamos, ¿no? Un lapso de crisis con internación, y en el proceso de ir saliendo con distintos dispositivos de esa internación, hablemos de internaciones breves, por ejemplo, hay un momento en el cual empiezan ya a no querer el acompañamiento, ¿no? Hay una especie como de dejar al acompañamiento correcto. Y a mí me parece que ese es un éxito del acompañamiento. O sea, lo hemos trabajado mucho en el equipo. Ese momento en el cual la persona empieza como a pedir ya que le vayan retirando el acompañamiento, y es como ir retirando un andamiaje, como diría Brugger, que estuvo ahí justamente para que esos pasos y ese caminar sigan con él, ¿no? En otros casos pueden, no tan rápidamente, etc. Entonces, acá traje esta primera experiencia, que fue la experiencia de trabajar en acompañamiento, podríamos clásico, alrededor de la atención de la problemática de sufrimiento psíquico. Pero la segunda experiencia ya fue una convocatoria trabajada, y acá estoy hablando de cómo se fue despatologizando el enfoque de los equipos con los cuales yo trabajaba, porque de alguna manera el proceso de despatologizar es un proceso inherente al proceso de desmedicalización de la vida actualmente. Esto no quiere decir que no utilicemos recursos diagnósticos del terreno disciplinar, sino que justamente uno de los elementos centrales del trabajo interdisciplinario es tratar de construir, nunca se construye un conocimiento completo, siempre un conocimiento es incompleto, digamos, por definición, pero tratar de construir esta mirada polifacética, multireferencial, de la cual
el enfoque biomédico y el enfoque psicopatológico sea una parte. ¿Sí? Y por lo tanto, que no reduzcamos a las personas a eso. Y eso, en esa función, el acompañamiento fue una función muy importante. La segunda experiencia que voy a traer, y con esto voy a ir incorporando, me puede decir, campos disciplinares, ¿no? Porque hasta el momento estábamos dentro del terreno de la salud mental, aunque debo decir que mi primera experiencia de trabajo interdisciplinario lo he publicado incluso fue en una sala de terapia intensiva en el Natal. O sea, fue directamente trabajando con una problemática compleja, subjetiva, en un ámbito que es prácticamente de alta tecnología médica. Pero bueno, volviendo al acompañamiento, en el enfoque que yo tomé, en la segunda fue acompañar, ahí sí, acompañar yo, la configuración de un programa y una estrategia de acompañamiento a testigos, víctimas o a víctimas testigos, en los juicios por delitos de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. O sea, la situación del testimonio fue el problema complejo. Personas que habían sido víctimas del terror de Estado y que se presentaban a testimoniar en los juicios, fue un tema que abordamos, o se pensó abordar. Hay Fabiana Rousseau, una persona que ha escrito mucho sobre eso, hay otras personas que lo han trabajado, pero ahí la palabra acompañamiento apareció ya desligada del componente terapéutico, porque esto no quiere decir que estas personas no, algunas de ellas no estuvieran en tratamiento o no se derivaran, pero no llegaban a esa situación por haber estado cuadradas dentro de un tipo de sufrimiento psíquico que formara parte de aquel a cual da respuesta normalmente el sistema de salud, sino por una situación excepcional, por un sufrimiento psíquico también, pero producido en la medida en que en la historia, en la forma en que la historia colectiva se había articulado con la historia singular de esa persona y en la situación de tener que presentarse en esto judicial, aparecía la necesidad del acompañamiento, y acá ya la palabra no estaba puesto como terapéutico, aunque creo que cumplía una función que en algunos casos puede salvar la vida de esa persona. Pero era simplemente, y este acompañamiento ya no significaba solamente estar en relación a la persona, sino significaba también estar en relación a la persona, como creo que todo acompañamiento lo es, lo mostró muy bien el ejemplo reciente, y su contexto. Y este contexto era el contexto judicial. Entonces se necesitaba también escuchar e interactuar con actores y agentes que son del campo de la justicia, ¿no? El acompañamiento actualmente coordino en la Secretaría de Derechos Humanos desde hace 15 años. Esto es una cuestión de la cual hablo poco, públicamente, porque la mayoría de las situaciones no pueden ser publicitadas. Un equipo auxiliar de la justicia, un equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia, cuya función es acompañar a las personas que están en procesos judiciales de restitución, o sea, donde está violado básicamente el derecho a la identidad. Y en esto es un equipo que está básicamente formado por abogados y psicólogos y psicólogas, básicamente, y en la articulación de la respuesta a la situación tiene que ver con el contexto judicial por un lado, con la situación de crisis que esto remueve en términos de identidad y origen, y con la situación de articulación entre este proceso de identidad y los distintos actores en los cuales esto se mueve. Ahora, hechos estos tres ejemplos, me voy a centrar, y querría después ir terminando, sobre qué significa la profesionalización del acompañamiento, que también lo señaló muy bien Graciela, cuando señala que ese momento en el cual se profesionalizan les permite entrar como agentes del sistema de salud, ¿no? Y cuando uno entra como agente de salud, cuando se profesionaliza, es lo mismo que la profesionalización del cuidado. Estamos en el terreno de las lógicas de profesionalización del cuidado. Y entramos entonces en un debate, porque uno podría decir, de alguna manera el acompañar es una función que todos hacemos en la vida, ¿no? Si nosotros a esta forma de acompañamiento la profesionalizamos y le colocamos
la cuestión de terapéutico es porque se produce ahí una triangulación entre la persona acompañada, el acompañante, una referencialidad teórica y un posicionamiento que permite que ese acompañamiento sea particular, ¿sí? No sea igual a la compañía brindada por cualquier persona y no reemplaza la compañía brindada por un amigo, por un familiar, etcétera, etcétera. Más aún, nosotros hemos indicado acompañamiento terapéutico a veces, entonces el problema era un exceso de acompañamiento familiar. Y entonces la entrada de una acompañante con una acción familiar de alguna manera descentraba, producía un elemento nuevo en un sistema que permitía otra dinámica. Entonces no es que esa persona no estuviera acompañada, estaba, por decirlo de alguna manera, intensamente acompañada, como se llama algún libro intensamente. Entonces la presencia del acompañante terapéutico nos permitía trabajar como equipo, casi diría con una lectura sistémica del efecto que el terapéutico producía. En alguna oportunidad, el primer equipo que mencioné, más con conocimiento científico, fue muy gracioso. Hicimos un acompañante terapéutico para un joven que tenía un problema de alimentación severo y la madre nos empezó a llamar para decir que preocupaba cómo comía el acompañante terapéutico. O sea, lo colocó del sistema en la observación. Ese muchacho come muy poco, nos decía. Pero bueno, la profesionalización del acompañamiento no va a obviar el hecho de que, como todo acto en salud, como bien lo señala Gastón Wagner de Sousa Campos, todo acto en salud tiene una disciplinar y una dimensión de cuidado. Y esa dimensión de cuidado es el lado subjetival de la práctica en salud. La dimensión no es necesariamente objetiva, porque de hecho la persona no va a un tratamiento médico, psicológico, no tiene un acompañante, etcétera, exclusivamente por la cuestión de humana. Ahí hay un marco, hay una referencia teórica que de alguna manera va a construir un objeto de conocimiento. Pero la dimensión del cuidado es una dimensión que, por otro lado, es de intersección con la subjetividad, como diría Gastón Wagner de Sousa Campos, pensar en elementos de pensativa, digamos, intersección con la subjetividad del otro. Además, es el lado no mercantilista del proceso de cuidado y de acompañamiento. Es lo que no se puede, lo que no tiene precio, por llamarlo así. Es que no se puede transformar en mercancía, no hay forma de mercantilizarlo. Y esto lo señalo porque la profesionalización del acompañamiento, etcétera, tiene, a mi gusto, tiene dos opciones posibles. Una es la entrar en procesos mercantiles, y la otra es pensarlo como en la lógica de la responsabilidad social. Entonces, y ahí sí, ya voy terminando, cuando Graciela señalaba esta incorporación a las prestaciones públicas, a las prestaciones al hospital público, esta articulación entre el hospital y la que realizaban, por ejemplo, en algunos de ellos, a mí me parece uno cuando discute justamente cómo deben ser los equipos interdisciplinarios, cuando discute la totalidad de los equipos interdisciplinarios, la circulatoria de ver en ellos, por qué coordinación y no jefatura, cómo se hace para articular discursos entre sí y para generar este producto transmisario que puntualmente se da en cada acción concreta, tiene que también colocarlo en un escenario que, por ejemplo, si uno piensa en el escenario actual, que era el tercer ejemplo que iba a poner, nos ha estado trabajando con los equipos, que en este momento acompañan las acciones particulares que se generan alrededor de la teoría. Los que acompañan a las personas que están ahí, los que acompañan a las personas que están
en situación de hisopado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay personas que acompañan el proceso de hisopado y acompañan las personas que están en proceso diagnóstico, toda la incorporación del acompañamiento y el acompañamiento a los equipos mismos de salud que están trabajando. Entonces hemos vuelto a la respuesta del acompañamiento para encontrar una respuesta que ya no se centra para nada en la lógica de salud, enfermedad, atención en términos de sufrimiento psíquico como patología, sino en la necesidad de considerarlo en un sentido mucho más amplio. Entonces, bueno, por eso les agradezco tanto estar ahí, creo que es una difusión que es absolutamente indispensable, terreno de la salud, pensando en las prácticas de salud como prácticas subjetivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy excelente, clara, como siempre, tu exposición. Le vamos a dar lugar al licenciado Luis, a que tome la palabra para su disertación. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha, Verónica? Sí, Luis, se te escucha perfecto. Si podés, ponete auriculares, porque los auriculares permiten que quienes te están escuchando te escuchen mejor. Si tenés auriculares sería mucho mejor. Ah, bueno, no, sí. Ok. Porque no acopla el auricular, entonces se escucha bien el sonido para quienes están escuchando. Ahora parece que saliste, Luis, de la pantalla. Ok. Parece que fue... Bueno. Sí. Bueno, yo hay muchas preguntas que me han quedado en el tintero. Bueno, ya volvió Luis. Sí, bueno, Luis, te dejamos el espacio. ¿Se escucha ahora? Se te escucha perfecto, sí, muchísimo mejor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a los organizadores. Excelentes las intervenciones de Alicia, de Graciela previas, fueron muy ilustrativas y me han hecho vivir la experiencia acompañante. Experiencia que justamente yo no tengo, no me especializo en esta perspectiva profesional. Pero sí me parece relevante hablar de interdisciplinaridad, transdisciplinariedad aplicada al entorno que vive esta profesión. Yo pienso, bueno, el rumbo que me ha, la trayectoria que he tenido para trabajar desde las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias ha sido, digamos, diverso al que han tomado las anteriores panelistas, pero en algún momento sí se toca bastante cercanamente. Fíjense, yo soy psicólogo de profesión básico y en el trayecto de 35, 40 años he desempeñado distintas posiciones, distintas vías de trabajo, y hoy me encuentro que no necesariamente en psicología en términos concretos, porque bueno, he trabajado en el campo del desarrollo local, del desarrollo regional, en evaluación de proyectos, en la cooperación internacional, en ciencia política, pero hay algo que siempre me ha acompañado y es la profunda preocupación por integrar los conocimientos. Y quizás es por eso las distintas perspectivas, o distintos entornos en los que personalmente y profesionalmente me he manejado, que han obligado a desarrollar y a tratar de analizar cuáles son las condiciones para el trabajo interdisciplinario, cuáles son los desafíos para el trabajo interdisciplinario, cuáles son, digamos,
los factores que contribuyen a forjar una actitud abierta al diálogo entre saberes, entre conocimientos sistematizados o populares o no sistematizados, y cuál es esa cuota de curiosidad no apoderada de una cuota de saber, sino más que nada siendo leal a los desafíos de la propia realidad. Y allí, trabajando en esta perspectiva, me he encontrado con autores y obras muy relevantes que me han iluminado, yo diría, de manera decisiva el camino para estos fenómenos. Y en cada caso he podido también trabar una fructífera relación de amistad intelectual y personal, ya sea con una profesora norteamericana de Wayne State University, Julie Klein, que probablemente quizás ustedes conozcan. Ella ha desarrollado el estudio de el estudio interdisciplinario en su historia, en su teoría, en su práctica desde los años 80, y ha hecho contribuciones muy relevantes para comprender los desafíos que nos coloca el imaginar una intervención de manera interdisciplinaria, y también cuando estamos hablando de la formación de los profesionales, de los investigadores, de los centros de formación, de los centros de intervención, de los servicios, en este caso, como hablaban, en el campo de la salud y la educación. Y otro autor que me ha ilustrado, ha sido una referencia para mí, es el francés Edgar Morin, que probablemente ustedes también conozcan. Es un joven que viene de cumplir hace 3 meses 99 años. Estamos trabajando en la generación de homenajes para su primer centenario, y Edgar siempre ha sido, de lo que decía Alicia, un indisciplinado, en el sentido más clásico del término. Y porque allí hay algo que sí tenemos que tomar en cuenta, es cómo las distintas parcelas de poder, de saber, se atrincheran, no necesariamente tienen vocación de apertura, de diálogo, de fertilidad cruzada, y por lo tanto, ¿qué es lo que queda en cuestión? ¿Qué es lo que queda lesionado? Lo que queda lesionado es precisamente la realidad, el asunto al que nos vamos a dedicar, las personas que están involucradas en los asuntos que pretendemos intervenir, investigar, contribuir. Miren, Naciones Unidas viene de 2015 suscribir una agenda de desarrollo sostenible, fruto de una cantidad muy importante de debates, de tiempo invertido por los Estados miembros para decir, esta es la hoja de ruta que nuestros estados tienen que seguir para defender el planeta, defender la gente, para defender la prosperidad, para defender la paz. Esa Agenda 2030, como se llama, porque culminará en 2030, señala 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos educación de calidad, reducción de la pobreza, equidad entre países y dentro del mismo país, ciudades sostenibles, en fin, 17 grandes asuntos muy importantes. Bueno, salud y bienestar, algo que nos toca muy de cerca, muy importantes. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es verlos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible articulados, integrados. No podemos trabajar hacia una educación de calidad sabiendo que estamos con
40% de pobreza, con una brecha de inequidades extraordinaria, y más en América Latina, el continente más desigual del planeta. De manera que hay que pensar estos objetivos, si bien cada uno tiene su foco, tiene su destino, tenemos que pensarlo de manera integrada. Y eso es lo que nos permite tener cierta esperanza de que por distintas vías lograremos una vía que nos permita instalar o alcanzar un estadio de desarrollo sostenible y justo. Y esto verdaderamente debería ser tomado por las instituciones para su programa. He realizado algunos de los programas de formación universitaria, técnica, sobre en distintas carreras, y en este caso acompañamiento terapéutico, acompañante terapéutico. Y algo que lo distingue al acompañante terapéutico es su capacidad construida, desarrollada, de construir puentes, de tener una función de traducción y de acercamiento entre distintas lógicas y entre distintas personas y entre distintas instituciones. Y eso, ¿cómo se forja? ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué currícula está las distintas facultades y las distintas, en qué currículas está que debería ser una perspectiva sostenida para que el profesional que salga con un título de psicólogo, con un título de abogado, con un título de médico, sepa que su título es una parcela, muchas veces además engañada, con muchos errores, con muchas acciones, pero que solamente es una parcela provisoria, parcial, y que necesariamente tiene que jugar con otros saberes, incluso que no son binarios, incluidos aquellos que no son que no están sistematizados, o sea, incluidos aquellos que me refería hoy a saberes populares. ¿Quién sabe más que yo de las cosas que me pasan? Bueno, no vendrá el médico, no vendrá el psicólogo, no vendrá quien me identifique la clave, la llave de la superación de este asunto. Entonces, el tema de la interdisciplinaridad y la actitud disciplinaria como curiosidad más preocupada por el destino de lo que hacemos, las teorías que portamos. O sea, miren, a veces algún paciente me ha preguntado, ¿usted a qué escuela responde? La verdad, respondo a la del paciente, a lo que mejor venga al paciente. Porque efectivamente parece que hubiera escuelas que son mejores, peores. A veces uno responde, bueno, ¿qué es lo que usted necesita? Y si yo no se lo puedo dar, no se lo podré dar. Tendré que buscar otra manera, una recomendación que dé con esa cuestión. Pero la interdisciplinaridad, decía, genera exige y genera algunos valores muy exclusivamente humanos, relativamente humanos. La humildad de los límites del conocimiento, eso es algo que trabajar, hacer músculo permanentemente sobre lo que sabemos y sobre lo que no sabemos. La ética del conocimiento, como decía un querido colega y maestro argentino de nuestra época de estudiante y más allá, Eduardo Tato Pavlovsky, en aquel artículo ¿Qué hacemos con lo que sabemos?, que surgió en un libro sobre el pleno de la dictadura, ese llamado ético a lo que sabemos y a lo que podemos contribuir es parte de la interdisciplinaridad también
es un llamado. La ética de la comprensión, comprender al otro, comprender a la persona con la que vamos a trabajar, pero comprender a los otros integrantes del equipo en su potencialidad, en sus limitaciones, en su ser humano, tratando de contribuir en un problema complejo y en una estrategia integral. La reflexividad, la autocrítica permanente, esto atenta la interdisciplinaridad como opción epistemológica, filosófica y de acción, es un lado a la reflexividad. ¿Qué es lo que me está proponer? ¿Cuáles son mis cuáles cuál es la posibilidad que tengo de contribuir y defender el saber del usuario, en este caso, de que necesitando de nuestros acompañamientos. También hacer llegar al otro lo que uno puede saber y aprender esa democracia cognitiva que nos parece tan relevante. Pero, insisto, uno de los desafíos mayores es revisar cómo están armados nuestros centros de atención, nuestros servicios de salud, nuestros centros educativos, nuestras universidades. De hecho, todo el andamiaje universitario moderno ha estado basado en disciplinas y difícilmente hay escuelas que conecten los distintos saberes de manera muy humilde y de manera proactiva. Y es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Como la Carta de Transdisciplinaridad del año 2000, en realidad es aquello que va entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Y esto es lo que nos permite a nosotros tener mucha conciencia de cuál es el valor de lo que el otro nos puede dar. Sin embargo, y vuelvo a insistir, tenemos en el campo de la formación, no solamente de acompañantes terapeutas, seguramente yo no tengo información suficiente como para decirlo, pero en general, luego de años de estar trabajando con sistemas de educación superior en la región, bueno, lo que vemos es que hay obstáculos culturales, de brechas entre el conocimiento científico, el no científico, o entre las ciencias mal denominadas ciencias duras, ciencias blandas, o las artes. Hay hechos que no permiten enriquecer y generar fertilizaciones cruzadas, o los obstáculos institucionales, en donde el poder de las instituciones no deja espacios sería la fertilización, lo que sería el mix, lo que sería el crecimiento mutuo de la complementariedad de las miradas. O los obstáculos organizacionales también. ¿Cuántas veces no logramos la realidad, que también hoy se mencionó, creo? La internacionalidad exige dispositivos e instrumentos administrativos y financieros que no siempre están disponibles, porque diques administrativos, financieros, curriculares, que no permiten que esa mirada integrada sea estimulada para el desarrollo. Al contrario, se colocan muchos obstáculos, muchos desafíos nudos que hay que... Y por otro lado, yo soy psicólogo, les puedo relatar cuando estaba estudiando para una de las materias de la maestría en desarrollo regional, me vi crisis de identidad fuerte. Yo como psicólogo estudié sistemas de ubicación, etcétera, etcétera. Y recuerdo una tarde muy clara
me vino una crisis en donde muy, muy mal. Y estaba mal, porque había algo del orden de la identidad que no se compraba, no me pedía tener chapa de psicólogo o chapa de la chapa identitaria colgado en la pared. Y eso me parece que en el siglo XXI está cambiando. Las nuevas vanguardias educativas están contribuyendo de manera sustantiva en la elaboración de currículas, de trayectos formativos que son mucho más flexibles, adaptables, modulares que las clásicas universitarias, y eso nos está dando una pauta de por qué deberíamos hoy día se dan las disciplinas reinas como en el campo del diálogo interdisciplinario. Y uno podría decir, ¿por qué un equipo de salud tiene que estar liderado por un médico o una médica? ¿Por qué? Quizás la enfermera es la que sabe mejor de cómo funciona ese equipo, cómo funciona ese paciente. Cito a un colega argentino, Quillón Rivier, cuando decía, ¿quién es el líder de un equipo? El líder de un equipo es la tarea, es el propósito para el que estamos allí. Y después vemos cómo nos articulamos. Entonces, allí lo que yo quisiera, no sé cómo es, Verónica, lo que yo quisiera dejar como un mensaje es la necesidad de reformar nuestra cultura profesional, reformar o intentar reformar propositivamente las instituciones de formación, de prevención, de ciencia, reformar los centros comunitarios que puedan empoderarse para que la cultura unida en los territorios sea un ingrediente fundamental de una estrategia comunitaria de salud educativa. Y generar finalmente un trabajo, una profesión como la de acompañante terapéutico, que no es de clase B, es justamente la persona que tiene más capacidad, flexibilidad, ductilidad, abiertas a la curiosidad, desafíos de articular. Y el desafío articular, ustedes saben que debe ser de los talentos más escondidos de nuestra región. Entonces, me parece que vale la pena, no sé, lanzar un llamado a un conocimiento integrado por de la gente, porque ahí está y es donde radica, a mi modo de ver, finalmente de la intervención. ¿Qué hacemos con los... Y no solamente yo, sino todos los que estamos allí jugando una cuestión delicada, humana, que requiere otra mirada. Y eso es lo que espero de este foro, de eso surja finalmente. Sea Verónica y colegas. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Realmente 3 exponencias maravillosas. Yo, antes de dar paso a las preguntas, quiero contarles que, bueno, el inconsciente es así. Mientras los escuchaba, se me venía la frase que leí en un texto de Isaac, un filósofo contemporáneo que ustedes conocen, respecto de la pandemia, ¿no? Y en relación a lo que vos traías, Luis, respecto de la clave está en lo articulado, la clave es pensar de modo interrogado. Pensaba eso que él habla de la salida al trauma que estamos transitando como humanidad, en el acento en la solidaridad, ¿no? Como si la solidaridad, por supuesto, se tiene que poner a jugar en los equipos de trabajo, porque como decía Graciela, en un trabajo horizontal, también como traía Alicia, desde el cuidado, ¿no?
me resignificó la palabra cuidado en todos los momentos de tu disertación. Realmente ha sido un lujo escucharlo a los tres. Quiero pasar a comentarles algunas preguntas que tenemos de la audiencia. Empiezo con que, bueno, que fue un gran placer escucharlo a los tres, que ojalá, Alicia, estés en próximos congresos. Hay una pregunta específica, Alicia, para vos, que dice, ¿cuáles pensás que podrían ser los posibles efectos y consecuencias de la ausencia de las instituciones escolares en los procesos de constitución subjetiva en niños o niñas en estado de vulnerabilidad que no tienen acceso a la virtualidad y han quedado descuidados? A ver, principio, yo futuróloga no soy. O sea, quiero decir, cuando me preguntan qué va a pasar con los niños que son esta experiencia, yo les suelo decir, uno de los textos que estuve revisando es un texto de Anna Freud y otro de Winnicott que trabaja sobre los niños durante los bombardeos en Londres. O sea, tengo un amigo europeo que vivió esa experiencia, que es un hombre bastante grande, y el recuerdo infantil más temprano que tiene es una mujer en llamas saliendo corriendo de un edificio. Es un recuerdo encubridor, obviamente, pero... Entonces, lo que sí, cuando dijiste la frase, yo pensé, han quedado descuidados, ¿no? No, han quedado... Para todos los niños, la ausencia de la escolarización es la ausencia de una de las instituciones fundantes de la infancia en nuestra cultura, y es el espacio extra hogar en el cual de alguna manera se comienza a construir una identidad que está puesta en contacto con semejantes que no son los familiares, que no es la identidad prefigurada familiarmente. Es muy importante, además del aprendizaje. Lo que pasa es que no hay que confundir los niños que han quedado por fuera de la escolarización de los niños que han quedado por fuera de los derechos básicos que debe tener cualquier niño. Entonces, el descuido, porque yo veo niños en este momento que están por fuera de la escolarización por distintas causas, pero para nada se podría decir que están descuidados y ni siquiera puedo decir que no están aprendiendo, porque los niños siempre están aprendiendo. El asunto es que están aprendiendo, ¿no? Eso, hay una frase que dice Ana Freud en Los niños de la guerra que dice: los niños deben mantenerse alejados de los horrores de la guerra, no porque la crueldad les sea ajena, sino todo lo contrario. Entonces, el problema con estos niños, el problema no es si los niños que han quedado descuidados. Eventualmente puede haber algunos de esos niños que han quedado cuidados de otra manera, en entornos familiares precarios, pero donde hay cuidados amorosos. Como dijo alguna vez una mujer que estábamos haciendo una investigación en trabajo en terreno, le dijimos, los manda a los comedores, que era un momento de crisis económica, dice, solo cuando no tenemos para darles de comer, porque si no comemos en familia, si no comemos juntos, ¿qué familia somos? ¿No? Claro. Y ella mantenía mucho esfuerzo una idea de organización familiar en un contexto de crisis. Estoy hablando de la crisis del 2001. Entonces, lo que sí probablemente han quedado es con derechos violados, y algunos de esos niños han quedado formando parte de familias con desamparos importantes, familias con vulneración de derechos importantes. Ahora, con respecto a toda la generación de niños que está atravesando esta extraña situación de haber quedado sin la institución escolar, ¿no? Y en una situación que es a todas luces, yo suelo caracterizar esta pandemia como una, vino primero, que es la más anunciada del planeta desde que apareció el SIDA. Ya teníamos, los que veníamos trabajando en salud, lo teníamos que saber. Se sucedía cada vez más rápido las enfermedades emergentes, y cada vez eran más de más fácil contagio, hasta la H1N1 en el 2009. Eso ya, pero además fue como el factor desencadenante de un desequilibrio catastrófico de un sistema que ya estaba en un altísimo, de un sistema hipercomplejo, que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad. Esa es la definición que yo tengo de la pandemia, ¿no? Y agregando, Luis, que yo sigo mucho a Rolando García en Interdisciplina, además de los que mencionaste. Y entonces yo, cuando me dicen qué va a ser del futuro de estos niños, no sé, porque la Constitución Subjetiva Infantil tiene herramientas para evoluciones muy variadas.
obviamente que las brechas de inequidad que abre esta situación son brechas que tendríamos que saldar socialmente de todas las maneras. ¿Sí? Pero hay situaciones curiosas. Contaba, por ejemplo, en situaciones de infancia, así como en la provincia de Buenos Aires, en medio de la pandemia, se externaron pacientes psiquiátricos y se evitaron internaciones que no se hubieran evitado en otro momento. Me contaba una persona que trabaja con niños que estaban en situación de calle, que en el esfuerzo por reubicar a estos niños frente a la pandemia, en algunos casos se logró inserciones familiares para ellos. Esto significa, si uno piensa a qué apela cuando apela a la potencialidad de cuidado que pueden tener las comunidades y los territorios, ¿no? Que es la otra cara que puede aparecer en la pandemia. Leía, y con esto cierro, hoy leía un debate de que alguna gente muy indignada porque se va a dar el pase automático de grado. Y entonces algunas mujeres decían, con el esfuerzo que hice yo y que hizo mi hijo, ahora todos van a tener lo mismo. Yo sí, qué extraño razonamiento, porque si ella hizo el esfuerzo, su hijo tuvo acceso y aprendió, el premio es ese, el premio no es pasar de grado. Pasar de grado es una medida pedagógica, que se decide de acuerdo a determinados objetivos pedagógicos, pero lo metabolizaba, y acá voy a llegar a interdisciplina, lo metabolizaba como una competencia, como que en términos de mérito, su hijo había hecho mérito y el otro no, y entonces los dos recibían el mismo premio, ¿no? Como la competencia de cantando por un sueño, cosas por el estilo. Y quiero decir, lo esencial de la interdisciplina es que en plena época de individualismo y competencia, nosotros aceptamos, cuando trabajamos interdisciplinariamente, que estamos haciendo un producto colectivo, y que eso que va a resultar al final no es mío, no lleva mi sello, no lleva mi nombre, lleva el nombre de un colectivo de trabajo. Y esa idea de una producción colectiva que no borra la singularidad de cada uno de ninguna manera, pero la incorpora, así como una sinfonía incorpora los instrumentos, la incorpora en un producto mucho más complejo. Me parece que estuvo bueno que citaras a Pichon Riviere. Ese es el placer del trabajo interdisciplinario. Placer, además de reconocerse en falta, ¿no? Bien. Sí, decime, Luis. Sí, por supuesto, antes de otra pregunta que tengo. Bien, que acá en Uruguay estamos en el momento histórico en donde se debe implementar la ley de salud mental, y es una ley de salud mental justamente integral, basada en derechos, y por lo tanto es una revolución cultural, de formación, de intervención, y desde la coordinadora de psicólogos sabemos que nuestro aporte puede ser importante, pero tiene que ser uno en tantos, De hecho, el próximo viernes estamos justamente realizando el primer coloquio de salud mental e interdisciplinaridad, de una serie en donde vamos a estar con los psiquiatras, con los trabajadores sociales, con los enfermeros, los licenciados en enfermería, los nurses, los usuarios, porque de hecho eso va a ser no solamente fortalecimiento de cuál es nuestro papel cada quien allí, sino mostrar claramente que esto es un problema que nos atañe a todos, y todos estamos involucrados, y todos somos parte del problema y parte de la solución. Entonces, y allí es un poco lo que dice Alicia, de entusiasmo por el debate. No va a ser fácil, eso ya lo sabemos. No va a ser fácil. Hace 10 años que estamos con la ley nosotros. Tal cual. Y todavía tenemos, Graciela, todavía tenemos un largo camino. Pero no se preocupen, porque piensen que la institución manicomial viene de la Revolución Francesa, o sea que estamos tratando de cambiar un instituido un poco de eso. Claro. Por favor. Pero contaremos con ustedes para que nos tiren alguna pista también, por lo digo. Sí, que intercambiemos.
Sí, Graciela. yo quería hacer un aporte a lo que había venido, lo que estaba diciendo Alicia en relación al tema de la construcción conjunta, de la horizontalidad del equipo, que otra cosa que nosotros hemos descubierto del trabajo interdisciplinario y en equipo es que es un factor protector de la salud mental de los trabajadores. Porque a veces los trabajadores en situación de altísima vulnerabilidad cuando vivimos a ver, una cosa es trabajar en un hospital dentro de, como decimos en mi pueblo, de las 4 avenidas, y otra cosa es trabajar en los barrios periféricos de la ciudad. Las cosas que ahí se observan, las situaciones de injusticia, de indigencia, de vulnerabilidad altísimas por la que un porcentaje, por lo menos en la Argentina, muy grande de gente atraviesa, genera impacto en los trabajadores de la salud. Y después hay que volver a tu casa, ¿no? Y entonces este trabajo compartido, repensado, apuntalado psíquicamente, como diría René Caer, psíquico y en esto de lo vincular y de lo subjetivo, es un factor protector de nuestra salud mental. Es algo que tiene que ver con lo que algunos llaman el burnout en salud, ¿no? Te protege de esa situación. Primero, porque salís de la cuestión emocional y tenés un otro para pensarlo y para hablarlo, ¿sí? Segundo, porque en la que se puede hay cosas que se van resolviendo o por lo menos se hace todo lo posible por resolverlas. Y es exactamente eso lo que te permite volver con alegría al otro día y dar lo mejor de vos. ¿Sí? Me parece que no hay que olvidar ese efecto que tiene el trabajo en equipo, que no solo porque se socializan los conocimientos, sino porque se conocen las realidades. Sí, realmente. Bueno, tengo otra pregunta para los tres. En una mesa anterior, Pablo Dragoto trajo sobre la riqueza de que por la formación transcurren distintas disciplinas en la docencia. Por tal, ¿es posible desde la misma formación gestar una perspectiva interdisciplinar? ¿Con cada equipo toca volver a armar y construir esta perspectiva? ¿O es algo que está sin necesidad de un esfuerzo de encuentro? No sé si fui clara en la lectura de la pregunta. Totalmente. Sí, voy a ser muy breve. Yo creo que cada equipo tiene que construir lo que, ya que acá trajeron a Pichón Riviere y uno podría decir Blecher y los grupos y qué sé yo, un esquema conceptual operativo común, una conceptualización común del problema, e inclusive cada equipo no es el mismo equipo, como diría Heráclito, en distintos problemas, no es el mismo río. Y sí creo que el trabajo compartido, cuando venía Rolando García venía a las jornadas de atención primaria de la salud, y entonces cuando le preguntaban qué requisitos se necesitaban, por qué algunos equipos interdisciplinarios funcionaban y otros no, él no tenía mucho una respuesta porque Rolando García no tenía una teoría de lo grupal, ¿no? Creo que el pensar en términos de lo grupal y de la producción colectiva es muy importante para los equipos interdisciplinarios y son un esfuerzo, no se dan naturalmente y hay que generar los dispositivos de funcionamiento para, eso sí lo decía Rolando García, los dispositivos específicos de articulación interdisciplinaria. Totalmente. No, John también decía que sin tarea no hay grupo. O sea, ese fue el aprendizaje que a nosotros nos orientó en el Hospital Escuela de Salud Mental, donde trabajamos mucho con el ECRO y el marco pichoniano, y muy claro en eso. Sin tarea no hay equipo. El equipo se construye y el grupo se construye en función de la tarea. Bien, Luis, ¿querías aportar algo más? Sí, bueno, compartiendo esa idea, yo creo que desarrollar las aptitudes para el espíritu transdisciplinario es una imperiosa necesidad de los centros de formación, pero imperiosa necesidad de los centros de formación. Ahora, claro, no podemos tener
sistema del siglo XIX, docente del siglo XX y estudiante del siglo XXI de manera coherente. Y por lo tanto me parece que la interdisciplinaridad no tiene que basarse en el rejunte de varios, sino metodologías que sean, bueno, como el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas. Claro, basado en problemas. Acá tenemos algunas carreras de medicinas. Claro, pero eso es decisivo para ir formando una red mental en donde uno necesita ir a buscar a otro, no se defienda de que el otro no venga, sino que vaya al encuentro, ¿no? Y eso me parece que han habido muchas experiencias institucionales para ver que incluso a los niveles más básicos, el 10% de la currícula tiene que ser transdisciplinaria. Bueno, yo qué sé, no sé, eso me parece que tiene que ser más elaborada el abordaje, ¿no? Pero sí es imperioso trabajar de esa manera. Sí. Me parece que en las tres ponencias el acento, por supuesto, está en el trabajo interdisciplinario, no solamente para el cuidado de todo el equipo, sino también para de los pacientes. Tengo más preguntas. Carla Bruno dice, sostenemos nuestra práctica de acompañamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Venimos sosteniendo y resguardando la dimensión de cuidado de nuestra práctica con mucho compromiso y esfuerzo, tanto en la salud pública como en los equipos privados. La palabra terapéutico es hoy nuestra marca de especificidad y formación para exigir el reconocimiento de una práctica que, así como ustedes valoraron su importancia, necesitamos que sea reconocido y valorado en otras instancias que inciden en nuestras condiciones laborales. Tal vez será repensar qué decimos cuando decimos terapéutico. Bueno, sí, no sé si... una sola, eso yo lo dije, sí. Yo creo que alguna vez con la Organización de Gente que Trabaja en Psicoprofilaxis Quirúrgica, les dije que la palabra psicoprofilaxis ya no condescendía con lo que hacían, digamos. Y me dijeron, sí, pero estuvimos 20 años para que nos reconozcan, no la vamos a cambiar ahora. Entonces, o sea, a mí me parece que el terapéutico está puesto ahí y está bien, habrá que redefinirlo bien porque tienen que ser legitimados profesionalmente en el campo de la salud, que todavía tiene su modelo bioprofesionalista médico. Pero no nos tomemos tan en serio, en el sentido medicalizante del término. Quiero decir, a mí me parece muy bien, me parece que no lo objetaría para nada, lo pensé hoy cuando iba a hablar. Cuando nosotros hicimos acompañamiento a testigos, estamos fuera del sistema de salud. Y es curioso porque el sistema judicial lo entiende mejor, con lo rígido que es. Claro. Pero de ninguna manera estoy objetando que se digan acompañantes terapéuticos. ¿No? Es estratégico. Graciela, ¿querías comentar algo en relación a la pregunta? No, a mí por la palabra terapéutico en su sentido de curar, servir y cuidar, ¿no? Y me parece que hay que revalorizar esto que decía hoy del tema del cuidado en salud, ¿sí? El cuidado hacia dentro de los equipos, el cuidado hacia los pacientes, el cuidado de las instituciones, porque también yo siento a veces eso, que en este frenesí de reconocimiento, a veces se desprestigian mucho los lugares como las instituciones públicas. En la Argentina han sobrevivido gracias al esfuerzo de los trabajadores de la salud pública que le han ido poniendo el hombro, que reparan las cerraduras, que colaboran con dinero para mantener los edificios, que hacen horas extras. Me parece que el sistema público necesita un cuestionamiento, una revisión, un reordenamiento, pero también necesita que se valore este esfuerzo que se ha hecho por sostenerlo durante los periodos, sobre todo, de crisis en la Argentina,
que ha ido es un sobreviviente de las crisis en la Argentina, el sistema público. Me parece que las nuevas generaciones, los estudiantes del siglo XXI, como decía Luis, también tienen que aprender a mirarlo con cierto respeto y con cierto afecto y con cierto piso, porque que el sistema público se sostenga va a depender también de los acompañantes terapéuticos como actores sociales implicados, ¿sí?, dentro de ese sistema. Porque una cosa que me preocupa es que a veces los acompañantes se ubican en la periferia como un actor marginal. En realidad ya están dentro del sistema, no en la cantidad que queremos y como lo desearíamos, pero aquellos que ingresaron y que tuvieron la oportunidad y que están dentro del sistema son los que tienen que hacer el camino para los que están afuera. Y los que están afuera tienen que ayudar a estos para poder armar verdaderamente. Hicimos eso los psicólogos, digo porque vengo del campo de la psicología y hasta la década del 90 era una lucha entrar al sistema público, ¿sí? Fue una lucha a brazo partido para que nos reconocieran y pudiéramos integrar a lo público, por lo menos en la Argentina. Ahora los acompañantes tendrán que dar también esa batalla. Y como todos subrayaron en la mesa, la profesionalización. Sí, Luis. Mira, acompaño lo que viene a decir Graciela y le pongo una anécdota y un dato. La anécdota es de cuando nosotros aquí en Uruguay, y a mí me tocó de cerca porque logramos la ley de profesión del psicólogo, que fue en el año 99. Yo fui en esa época el responsable gremial de la comisión por la... Ahora, hoy esa ley, no te diré que es obsoleta, pero es débil, es muy débil, porque las cosas cambian mucho. Es insuficiente. No sé si débil es la mejor palabra, es insuficiente. El tiempo, los desarrollos científicos, los desarrollos profesionales y los desarrollos en términos de cultura de trabajo han cambiado en estos 20 últimos años de una manera dramática por vía de la globalización, por vía de las nuevas tecnologías, de la comunicación, por lo que fuera, por vía de las redes sociales, por vía de lo que fuera, hay un impacto fuerte en la subjetividad, hay un impacto fuerte en el mundo del trabajo y hay un impacto fuerte en el reconocimiento jurídico, que siempre es mucho más tardío, de las profesiones como tal. Estaba revisando un libro de Julie Klein del año 92, creo que es, 92, en donde en ese momento ella había hecho un relevamiento, no sé si hoy tendrá una actualización, estamos hablando de hace 30 años, un relevamiento de la cantidad de disciplinas que habían sido identificadas, disciplinas en el sentido más epistemológico, de un corpus teórico, una metodología, una forma, ¿no? Una cuestión seria. ¿Cuántas había en esa época identificadas? Tienen un número al azar. ¿Cuántas les parece que había disciplina? ¿20? ¿500? ¿2000? No, 11.500 disciplinas, pero disciplinas de las más varias. ¿Por qué? Porque justamente la realidad va exigiendo que haya hibridizaciones entre campos clásicos. Entonces tenemos la psicogerontología, que tiene tenemos los estudios sobre la cultura de los muertos, y hay una disciplina sobre eso. Y así podemos, el listado es enorme. Entonces, claro, acompañante terapéutico probablemente, no es mi tema y me declaro un atrevido hablando de esto, probablemente vea su nomenclatura y su core, su corazón profesional,
interpelado por las revoluciones que hay hoy en términos científicos, profesionales, etcétera, etcétera. Y eso es saludable, eso es sano, eso es algo que impide el dogmatismo, la cristalización, y llama a la novedad, a la adaptación, pero ahí es la tensión entre mantengo esta nomenclatura para lograr un reconocimiento parlamentario oficial que me permita generar estrategias laborales de contrato con el Estado, y bueno, y si es así también tenemos que saber toda la película. Entonces siempre serán situaciones con varias lógicas interviniendo, sin duda alguna. Por eso también este llamado al análisis de la complejidad de la realidad. Bueno, tengo comentarios. En Mar del Plata hay 4 acompañantes que trabajan en la municipalidad y estuvieron a disposición de los testigos y familiares de los crímenes de lesa humanidad de la base naval donde funciona un centro clandestino de detención. Los acompañantes estaban junto al equipo de salud mental a disposición durante el juicio. Bueno, hay un montón de acompañantes que trabajan en términos de interdisciplina, que trabajan equipos de salud con una apuesta a la horizontalidad, en donde no hay amos discursivos, sino en todo caso la construcción de un discurso común entre diferentes disciplinas. Realmente ha sido una mesa espectacular. No sé si quieren agregar algo más. No, nada, saludar. Agradecer y saludar. Ha sido un gusto compartir. Bueno, ha sido un gusto compartir la mesa con ustedes en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque, Graciela, ¿qué número de congresos sería si fuera presencial? Y creo que ha sido una gran apuesta. 16. Quiero felicitar públicamente a toda la organización de ATRA porque es muy difícil transitar la pandemia desde el 18 de marzo con el ASPO, sabiendo que el distanciamiento y el aislamiento es el camino de esta situación traumática, este trauma social que nos ha tocado transitar. Así que felicito a todo ATRA, como siempre, la apuesta a hablar acerca de nuestra clínica y nada más con expositores tan importantes como ustedes tres. Ha sido un placer, un cariño enorme a los tres y espero que todo el Congreso hayan podido disfrutar tanto como disfruté yo de esta mesa. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Muchas Alicia, gracias. Un gusto compartirla. Luis, Alicia, 1.000.000 de gracias desde ATRA, igual a Pedro que coordinó. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, felicitaciones. Gracias, Verónica, por todo. Gracias, Alicia. Gracias, Lili. Cuídense.